Te damos la bienvenida. Señor, haz lo que quieras hacer este día. Muévete, Señor, como tú a ti te place. Oramos por los diezmos, las ofrendas que han sido traídos al alfolí, Señor. Y como siempre te pido que bendigas el dador alegre, Señor. Tú amas al dador alegre, dice la palabra de Dios. Bendícelos, Padre. Y esta mañana, Señor, ahora al entrar en tu palabra te pido que toques mis labios, que me unjas, que evite palabras torpes o innecesarias, pero que tú hables por medio de mí, Señor. Te lo pido todo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach, Jesús nuestro Mesías. Bueno, esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio en la epístola a Timoteo, la segunda epístola. La segunda epístola de Timoteo, hermanos, fue escrita bajo circunstancias muy diferentes a cuando Pablo le escribió la primera carta a Timoteo. Cuando Pablo le escribió la primera carta a Timoteo, Timoteo estaba pastoreando en la iglesia en Éfeso. Y Pablo, el deseo de Pablo era reunirse, ir a visitar a Timoteo, y el cual lo hizo. Pero cuando le escribió su segunda carta a Timoteo, Pablo había sido aprisionado por el emperador Nerón. Si ustedes ven la historia de Nerón, se van a dar cuenta que Nerón entabló una persecución terrible de los cristianos, ¿verdad? Dicen que se volvió loco. Y Nerón sospechaba que lo querían quitar del poder, y lo que hizo es que le prendió fuego a Roma y le echó la culpa a los cristianos, para que la atención se desviara de él a los cristianos, y comenzó una terrible persecución, una persecución bárbara, ¿verdad? Y es lo que hacen los políticos estos días también. Cuando se está acercando mucho el fuego, ¿qué hacen? Crean algo y la atención de la gente se desvía de acá, en vez de llamarlos a cuenta a los políticos. Entonces, esto no es nada nuevo. Esto ha sido hecho a través de la historia. Y dice que la persecución de Nerón era tan terrible que tomaban a los cristianos y los colgaban en diferentes partes de la ciudad y los usaban como antorchas humanas, ¿verdad? Era un emperador cruel y aprisionó a Pablo, y Pablo no salió de ese aprisionamiento, ¿verdad? En el primer aprisionamiento, si ustedes se recuerdan, cuando lo acompañó el doctor Lucas y naufragaron y finalmente llegaron a Roma, ese fue un aprisionamiento donde lo dejaron que alquilara casa y todo estaba muy bien y lo soltaron. Pero en esta segunda ocasión no soltaron a Pablo, ¿verdad? Y le estaba escribiendo la última epístola que Pablo escribió, divinamente inspirada, fue esta carta, fue la última que él escribió, ¿verdad? Y fue una carta desde la prisión, y le escribió a su amado hijo Timoteo que se cuidara, que cuidara la palabra, ¿verdad? Que cuidara el evangelio, la doctrina del evangelio, y muchas veces nosotros en nuestra sociedad, especialmente aquí en Estados Unidos, tomamos la palabra de Dios muy a la ligera, ¿verdad? Hay personas que casi no la leen, ¿verdad? Y lo que no entienden es que costó mucha sangre, costó mucho sacrificio para que la palabra de Dios llegara a nosotros en nuestro propio idioma, ¿verdad? Y entonces Pablo le escribió y le decía a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y del evangelio. Ten cuidado de la palabra que te he expuesto, que me enseñó el mismo Señor Jesús. Cuídala. ¿Por qué, hermanos? Porque tiene implicaciones eternas. La verdad de la palabra de Dios, la persona que la recibe tiene vida eterna, ¿verdad? Pero la persona que es engañada y se aparta de la sana doctrina corre el peligro de que pierda su alma. Por eso Pablo era lo que le escribía a Timoteo. No le decía a Timoteo: estoy en mi, no te imaginas la miseria
en que estoy. Hace una semana nos tocó, ¿verdad? El Señor nos concedió ir a Roma y nos llevaron a la prisión donde estuvo Pablo, ¿verdad? Y tenía uno que ir al subterráneo y nos mostraron la celda. ¿Será la que estuvo Pablo? No sabemos, pero era una celda similar a la cual estuvo, ¿verdad? Era muy pequeña, ¿verdad? Y estaba húmedo y dicen que las condiciones en ese tiempo que eran ásperas, eran terribles. Pero en vez de Pablo estar en esa prisión quejándose, en vez de decirle, Timoteo, no te imaginas la miseria por la cual estoy pasando. Qué bueno que no estás tú aquí conmigo, ¿verdad? Pablo tenía su enfoque en la misión que Dios le dio. Y le dijo, Timoteo, cuídate de los falsos maestros, cuida el evangelio, enséñalo como te lo enseñé. ¿Por qué? Porque en él está la vida eterna. Y Pablo sabía que cuando él partiera de esta vida, estaba a punto de ser ejecutado, él sabía que se iba a ir a una vida mejor con el Señor. Pero sabía que los que nos quedan, por eso cuando se muere un ser querido, por ejemplo cuando se murió mi papá hace como 2 años, pues lo lloramos, ¿verdad? Mi suegro se murió hace poco también y los lloramos porque los queremos y los extrañamos. Disculpe, no sabía que todavía era tan... Sí. Pero somos confortados en que sabemos que se fueron a un lugar mejor, ¿verdad? Y Pablo sabía esto. Dijo, Timoteo, yo ya no voy a ir. Y tú te vas a quedar, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos esa perspectiva eterna, somos confortados porque sabemos que nos vamos a ir a un lugar mejor. Pero esto, hermanos, está escrito para los que estamos aquí, nosotros. Digo, Timoteo, yo me voy a ir a un lugar mejor, pero tú te vas a quedar y está esta persecución terrible que está pasando. No quiero que te desanimes. No quiero que vayas a dejar el evangelio. Entonces te escribo estas palabras para que te refuerces aún más, para que te esfuerces y seas muy valiente a pesar de que me voy a ir. Tú tienes que continuar. Y hermanos, este es el mensaje para nosotros, para la iglesia este día. Nosotros tenemos que continuar. Nosotros tenemos que guardar la sana doctrina, la doctrina correcta. Está encomendada a nosotros los que estamos vivos. Se han levantado falsos profetas. Se han levantado falsos maestros que están engañando a la gente y los están siguiendo como ratones, ¿verdad? Tras de queso. Están engañando a la gente con doctrinas de prosperidad y doctrinas que son en contra de la santidad, y la gente se está yendo tras ellos, ¿verdad? Y lo que no entienden es que los están siguiendo hacia el mismo infierno. Entonces, este mensaje es para nosotros que quedamos. Pablo, los apóstoles, los profetas, los santos ya se fueron. Pero ¿sabes qué? Dios nos llamó para un tiempo como este. Son tiempos peligrosos, son tiempos de engaño, pero ¿qué crees? Dios nos llamó para este tiempo. Pudimos haber nacido en cualquier otro tiempo, pero Dios fue su voluntad que naciéramos en ese tiempo, y ¿sabes qué? Nos encomendó el evangelio. Y Pablo nos dice, cuídalo, cuida tu corazón, cuídate a ti mismo y cuida este mensaje. Es lo más precioso que tenemos, hermanos, es la palabra de Dios. Es lo más precioso que tenemos en nuestras vidas. Y tenemos la responsabilidad de predicar la palabra de Dios como es. No inventarle, no ponerle, no quitarle. Predicarla como es. Es un aviso de la responsabilidad que tenemos nosotros de guardar la palabra de Dios.
de guardarla en nuestros corazones y predicarla tal como es. Lean el libro de Apocalipsis. Y ahí se van a dar cuenta que Dios le avisó y le dijo a la iglesia, ¿sabes qué? El que le pone a esta, el que le agrega a esta profecía, estas palabras, el Señor le va a agregar las plagas que están en ella. Y al que le quita a esta profecía, dice que el Señor va a quitar su nombre del libro de la vida. Hermanos, es cosa seria. Las cosas de Dios son cosas serias, ¿verdad? No quiere decir que Dios es un viejito gruñón que nomás está listo para castigarnos, pero acordémonos que Él es santo, ¿verdad? Y que Él vive en santidad. Y hermanos, sintámonos nosotros privilegiados que fuimos llamados en este tiempo. Fuimos llamados a servir a Dios en este tiempo. Nos está confiando su evangelio, su mensaje a nosotros. Qué hermoso, ¿verdad? Nos está diciendo, hijo, hija, tengo confianza en ti. Tengo confianza en ti. Cuida el evangelio. Bueno, es una introducción muy larga, pero vamos a entrar en la palabra. Además sentí esta urgencia de que el Señor nos está diciendo, toma en serio, hijo, hija, toma en serio tu salvación. Ya no tomes tu salvación a la ligera. Ya no tomes mi palabra a la ligera. Cuídate. Cuida tu corazón. Cuida el evangelio. Cuida la doctrina. Porque es lo más precioso que nosotros tenemos. Vamos a comenzar. Vamos al capítulo 14. Le escribe Pablo, acuérdense, esto es lo que se preocupaba Pablo. Dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Escriban sus papeles. Discutir con falsos maestros, es decir, engañadores que usan la razón humana para subvertir la palabra de Dios, no solo es tonto, inútil, sino peligroso. Hermanos, no debemos estar, debemos de contender y defender la palabra de Dios, pero con un espíritu de humildad y amor. No debemos de agarrarnos a pelearnos. ¿Sabes por qué? Porque eso no lleva a nada. Y menos con falsos maestros, como, ¿quiénes son falsos maestros? Los testigos de Jehová, los mormones, otras sectas, ¿verdad?, que se desvían de la palabra de Dios. Si no te quieren escuchar, de nada sirve discutir con ellos. Si puedes tener una conversación con ellos, donde ellos te escuchan y tú los escuchas a ellos, está bien. Pero hay una táctica que usan los testigos de Jehová, no sé si saben, no dejan hablar a la persona. Entonces, si un día tú llegas con un testigo de Jehová y quiere hablar contigo, dile, mira, hablo contigo, pero con una condición. Te doy 5 minutos para que me hables y dame 5 minutos a mí. Porque cuando tú estás hablando con ellos y les sacas escrituras, te interrumpen, no te dejan hablar. ¿Por qué? Porque así fueron entrenados para no dejarte que les refutes sus mentiras. ¿Ves? Entonces, de nada sirve que nos pongamos a pelearnos con la gente, porque especialmente cuando están alrededor oyentes que son nuevos o que no son tan fuertes en el evangelio, porque muchos de ellos se apartan de la verdad. Ese es el peligro, y por eso el diablo los manda que se agarren contigo y se pongan a pelear, porque sabe que si te pueden hacer que pierdas una paciencia y te pones a pelear con ellos, puede dañar a los hermanos. Entonces, esta es la primera de 3 advertencias para evitar discusiones inútiles. Y ahora, esa palabra perdición viene del griego, la palabra griega catástrofe. Y de allí es donde sacamos la palabra en español catástrofe. O sea, si haces eso, puede causar una catástrofe a los oyentes.
Y la raíz de esa palabra lo que quiere decir es trastornado o apostasía. ¿Qué puede pasar? Puede causar que los hermanos más débiles se aparten del Señor. Entonces, los falsos maestros van a querer venir contigo y van a querer discutir contigo. ¿Sabes qué? No lo hagas. No tienes que ser rudo, sino decirle, mira, si no me vas a dejar hablar, lo siento, pero se acabó esta conversación. ¿Verdad? Y esta palabra, catástrofes, aparece solamente una vez en el Nuevo Testamento, en la segunda carta de Pedro, donde describe la destrucción de Sodoma y Gomorra. O sea, es algo serio, hermanos. Tomemos la palabra de Dios en serio. Entonces, debido a que reemplaza la verdad con mentiras, la enseñanza falsa trae catástrofe espiritual a quienes la escuchan. Y la ruina puede ser eterna. ¿Cuál es el peligro? Que nos perdamos nuestras almas eternas. Amén. Verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Sigan sus papeles. Lo que queda después de la prueba es lo que se aprueba. Lo que queda después de la prueba es lo que se aprueba, como los metales que se refinan con fuego. Entonces, ¿qué hace el Señor, hermanos, en nuestras vidas para que podamos usar la palabra de Dios bien? A veces permite las pruebas. Ya nadie nos gusta. Yo soy el primero. Si alguien estuviéramos en un grupo y nos preguntaran, ¿a quién no le gusta la prueba? Yo sería el primero que levanta la mano. Si yo pudiera pasarme esta vida sin que pasara nada, yo estaría feliz. Pero no es así. Miren, Dios permite las pruebas en nuestras vidas no porque es malo, sino porque nos purifica. Cuando sacan oro o plata de la tierra, ¿qué es lo que usan para purificarlo y separar la impureza del oro y la plata? Usan el fuego, ¿verdad? Entonces las pruebas lo que hacen, hermanos, con nosotros es que nos purifican, queman las impurezas, las inmundicias y salimos brillando como el oro. Y cuando el Señor permite esto y estudiamos su palabra, usar correctamente la palabra de verdad significa cortar en línea recta, ¿verdad? Miren, la palabra de Dios, hermanos, es derechita. Dice la palabra de Dios que el camino que dirige al cielo dice que es angostito y es recto, ¿verdad? Pero el camino que lleva a la perdición es ancho y ¿saben qué? Es bien chueco. No es derecho. Y Dios nos ha dado su santa palabra y cuando caminamos con Él, hermanos, caminamos derechito hacia la eternidad. Y dice que la palabra de Dios es la palabra de verdad. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La verdad define la naturaleza de las Escrituras. O sea, la palabra de Dios es la verdad. En estos tiempos se dice, no, ¿sabes qué? Mira, tu verdad es tu verdad. Y mi verdad es mi verdad. Y lo que están diciendo, ¿sabes qué? Yo rechazo la verdad de la palabra de Dios porque yo quiero vivir mi vida como yo quiero. Eso es lo que están diciendo. No, mira, para ti está bien. Tú quieres ir a la iglesia, tú quieres orar, eso está bien para ti, pero esa verdad no es para mí. Y lo que están diciendo es, no quiero esa verdad. Yo no me quiero sujetar a Dios, yo no me quiero sujetar a nadie, yo quiero vivir mi vida como yo quiero y así lo voy a hacer. Eso es lo que están diciendo. Pero por eso dice la palabra de Dios que es la palabra de ¿quién? De la verdad. Es un faro de verdad en la oscuridad ante todo tipo de falsedad. Es la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a vivir esta vida en la verdad? Pues estando en la palabra de Dios. Estando en la palabra de Dios. Los maestros de la Biblia debemos hacer todo lo posible por manejar su verdad con precisión. De no hacerlo así, hermanos. Por eso dice que los maestros de la Biblia vamos a tener mayor condenación.
Entonces, no cualquiera debe, si el Señor no te ha llamado, no lo hagas. Pero si te ha llamado, hazlo, obedece, pero divide bien la palabra de la verdad. Es nuestra responsabilidad. En estos días, miren, existen muchos predicadores que hablan muy bonito y tienen congregaciones muy grandes, pero cuando examinas lo que están estudiando, te vas a dar cuenta que no están enseñando la verdad. Hay mucho peligro, hermanos. Hay mucho peligro. Los falsos maestros mezclan un poquito la verdad con mentiras, con el tal de agarrarte con las mentiras. Te hablan muy bonito. Oh, tu mejor vida hoy. Oh, ¿sabes que Dios quiere que tú seas un millonario? Si estás enfermo, algo está mal. Mándame $1,000 y vas a sanar. ¿Verdad? Mezclan, sí, Dios es un sanador. Dios sí te quiere prosperar, pero después meten la mentira porque quieren ese dinero para ellos mismos. ¿Verdad? Si te das cuenta, los únicos que se enriquecen son esos falsos maestros. Pero cuando estamos en la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos dice que busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, dicen, ¿sabes qué? Lo que está diciendo ese maestro no es lo que dice la Biblia. Si tú estás en una congregación así, hermano, hermana, yo te digo sin reserva, salte, córrele, huye para el otro lado, porque si no corres el peligro de ser engañado y puedes perder tu alma. Por eso Pablo estaba preocupado por eso, hermanos, es lo que estaba preocupado. No por su bienestar, no porque lo fueran a soltar, sino porque los hermanos permaneciéramos en la verdad. Amén. Permanecer en la verdad. Y luego dice el verso 16: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Escriban sus papeles. Estas herejías, ¿qué es una herejía? Herejía es una falsa doctrina. Estas herejías o falsas doctrinas destructivas solo conducen a la impiedad. No te vas a ganar nada, hermano, hermana, de andar discutiendo con ellos, más que a lo mejor eres engañado y caes en la impiedad. ¿Qué es la impiedad? En el pecado. ¿Verdad? Y muchos han sido dañados, muchas almas, muchas personas han sido dañadas por estos falsos. Hace años conocimos una persona que decía que el diezmo ya no era válido. Y decía que las cosas del Antiguo Testamento ya no eran válidas. Y dañó a mucha gente. Después nos dimos cuenta, él decía que, por ejemplo, el adulterio y todo eso ya no era válido porque ya era el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Después nos dimos cuenta que vivía con otra mujer, tenía otros hijos, hacía lo que quería con su dinero y engañó a mucha gente. Y Dios le dio oportunidades que se arrepintiera y nunca se quiso arrepentir. Finalmente un día se murió de repente en la casa de la mujer con quien vivía. Y Dios le dio oportunidad, pero nunca quiso arrepentirse. Y esas falsas doctrinas dañinas que él profirió, dañaron a mucha gente. Eso es el peligro. Por eso le decía, Timoteo, tienes que contender con Dios. Cuida a los hermanos, cuídalos de las mentiras, porque lo que estás haciendo es cuidando sus almas, ¿verdad? La palabra de Dios, la verdad, la palabra de Dios lo que hace es que cuida nuestras almas, nuestros corazones, nos cuida, ¿verdad? Un pastor usa un callado, así los han visto los pastores. Y las ovejas dicen que son los animales, uno de los animales menos inteligentes, por no decirlo más feo, que hay. Entonces, si va una oveja y está comiendo y el pasto se va para allá y hay un precipicio, se va comiendo,
y se cae. Por eso el buen pastor tiene su callado y cuando una de las ovejas se va saliendo, las agarra y las trae. ¿Para dónde vas? No te vayas. Cuidado. Y nosotros como ovejas, la palabra de Dios cuando nos empezamos a desviar, nuestro buen pastor Jesús, Yeshua, nos agarra y no te vayas para allá, mijo. Para allá. Cuando vienen los lobos, usa el callado y para darles a los lobos rapaces. Y así, hermanos, un buen pastor o la palabra de Dios nos cuida. Muchas veces nos enojamos, a nadie nos gusta que nos corrijan, ¿verdad? A nadie nos gusta que nos digan que estamos mal. Pero ¿sabes qué? Por amor a nosotros, la palabra de Dios nos corrige. Entonces, las falsas enseñanzas no pueden salvar ni santificar. Y esta es la segunda advertencia de Pablo, donde le instó a Timoteo a evitar estas vanas pláticas. Timoteo, no te metas en eso. No te pongas a alegar con ellos, de nada te va a servir. Es más, si te oye gente allá alrededor, se van a ser dañadas. Entonces, dejarse llevar por estas vanas pláticas nos hundirán más y más en el pecado. En otras palabras, ¿qué pasa? Le abren la puerta al diablo. El diablo empieza a trabajar. Oh, a lo mejor tenía razón. El otro señor y el pastor está haciendo mentiras. A lo mejor lo que dijo el que estaba alegando con el pastor es la verdad. A lo mejor sí tiene libertad de hacer esto. A lo mejor sí tiene libertad de escaparte e irte a los bailes. A lo mejor sí tiene libertad de irte y emborracharte un poco. A lo mejor sí tiene libertad de mirar esas revistas pornográficas. Empieza a trabajar el diablo. Y nosotros, hermanos, de por sí, nuestra carne es débil, ¿verdad? No ocupamos mucha ayuda para pecar, ¿verdad? Si somos, ¿cómo se dice?, francos, no ocupamos mucha ayuda. Y cuando entran estas falsas doctrinas, cuando se junta el diablo con eso y el mensaje del mundo, si el cristiano no tiene cuidado, pues a lo mejor sí es cierto, ¿verdad? Voy a ir al bar, a lo mejor hasta evangelizo ahí. Así trabaja el diablo. Oh, ¿sabes qué? Voy a mirar a esta mujer hermosa, ¿sabes qué? No me la estoy mirando. Y se abre la puerta. Y cuando menos piensas, el diablo metió el pie, abrió la puerta, invitó a sus huestes y ahora se meten y ahora estás atado a algo. ¿Verdad? ¿Ves el peligro? Y muchas veces, tristemente, y eso es lo que quiere el diablo, la gente se aparta del Señor. No nomás fueron engañados, no nomás cayeron en este vicio o esta cosa, sino que ya no quieren nada que ver con Dios. Y eso es el peligro, hermanos. Eso es el peligro. Por eso dice, le das al diablo una uña y toma todo el brazo. Y le dice Pablo a Timoteo, mira, déjate de eso. Si no quieren entender, apártate, dile a los hermanos que se aparten y predícales la verdad. Y por eso debemos dividir la palabra de Dios o de usarla correctamente para refutar esas cosas en nuestras vidas. Es muy serio, hermanos. Es muy serio. Y miren, hay tantas señales de que el Señor ya viene pronto. No sé si se han dado cuenta, pero cada vez más el gobierno está hablando más y más de los ovnis. ¿Sí se han dado cuenta? Antes el gobierno ni le hacía caso a eso. Y a los que hablaban de los ovnis y eso, decían, no, están locos esto. Pero si te das cuenta, poco a poco, el mismo gobierno, el Congreso de Estados Unidos, están haciendo sesiones donde están hablando de estos tales ovnis. Que sabemos que no son nada más que demonios y ángeles caídos, pero tienen una agenda. Tienen una agenda. La palabra de Dios dice que los que rechazan a Dios, Dios va a mandar un espíritu engañador para que no crean a la verdad. Y yo creo que parte de eso, hermanos, va a ser esto. El rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia va a suceder muy pronto. Todas las señales están indicando. ¿Cuándo? Pues no sabemos. Pero el rapto de la iglesia va a suceder muy pronto. Y yo creo que una de las explicaciones que van a dar, porque el mundo va a caer en caos, ¿verdad? Las madres, sus bebés van a desaparecer.
Van a ir volando los aviones, los pilotos cristianos van a desaparecer, se va a caer el avión. Van a haber un montón de accidentes en las carreteras porque van a desaparecer los conductores cristianos y va a haber accidentes y la gente va a estar buscando a sus seres queridos y van a correr desesperados por todos lados. ¿Y qué crees? Oh, ¿saben qué? Tenemos una explicación. Se van a presentar estos tales ovnis, estos tales extraterrestres, que no son extraterrestres, son interdimensionales. Se van el área espiritual al mundo físico. Pueden entrar y salir. Es todo lo que hacen. Y van a decir, ¿sabes qué? No se preocupen. Nosotros nos llevamos a estas personas porque eran un estorbo para el gobierno mundial. No los lloren, no se preocupen, están seguros, nosotros nos los llevamos. Nosotros somos sus criadores. ¿Qué creen? Y van a apuntar su dedo ¿a quién? Al anticristo, al anticristo, este dictador mundial que va a engañar al mundo. Pero yo pienso que esa es una de las explicaciones. Por eso se están manifestando más y por eso el gobierno y mucha gente les está poniendo más atención. Hermanos, no nos dejemos engañar. No es nada más que el mismo diablo, los mismos demonios, los mismos ángeles caídos que van a engañar a mucha gente. Por eso dice la Biblia que si fuera posible aún a los mismos elegidos. Cuidémonos, hermanos, el enemigo es muy sutil. El enemigo es muy inteligente. Yo he escuchado a personas que dicen, no, a mí el diablo me hace los mandados. ¿Y saben qué? Al poco tiempo después los vemos y están en la ruina, afligidos. Por eso dice la palabra de Dios que ni el mismo Miguel, cuando estaba contendiendo por el cuerpo de Moisés, dice, no hizo una acusación en contra del diablo, sino que le dijo, el Señor te reprende. Entonces nosotros nunca debemos andar diciendo que el diablo hace los mandados o que yo soy, no, hermanos, cuidado. Son seres muy poderosos y nuestra protección viene de Dios y no de nosotros mismos. Amén. Reprendámoslos en el nombre de Jesús a esos engañadores. Si se les aparece un novio o algo, repréndanlos. No se dejen llevar, dile en el nombre de Jesús, te reprendo, te ordeno que te vayas. No los entretengan porque no es nada más que una manifestación de ángeles caídos o de demonios. Bueno, versos 17 y 18. Y su palabra carcomerá como gangrena, hablando de los falsos maestros, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección se efectuó y trastornaron la fe de algunos. Ahí está. Dañan a la gente. Escriben sus papeles. Las falsas enseñanzas, si no se cortan, se extienden como las enfermedades malignas que al final traen la destrucción. ¿Qué pasa con el cáncer cuando no lo tratan? Se extiende por todo el cuerpo. ¿Qué pasa con la gangrena cuando no se tratan? ¿Qué sucede? Se extiende por todo el cuerpo. ¿Qué pasa con las falsas doctrinas si no las enfrentamos y las refutamos? Causan mucho daño a los hermanos. Pablo le advierte a Timoteo acerca de los hombres Himeneo y Fileto que enseñaban que la resurrección de los creyentes ya había ocurrido. Esto era probablemente una forma temprana de gnosticismo que enfatizaba una resurrección espiritual en oposición a la creencia cristiana en una resurrección corporal. En otras palabras, los gnósticos enseñaban que el espíritu es bueno, pero lo físico es malo. Lo que estaban diciendo es, ¿sabes qué? Jesús resucitó y después de él ya no hay resurrección. La resurrección que tú estás esperando es espiritual, ¿no? Tu cuerpo se va a quedar ahí muerto, ¿verdad? Y por eso Pablo dijo, si no hay resurrección de los muertos, vana es vuestra fe. ¿Qué están haciendo aquí? Si los muertos no resucitan, dijo Pablo, vana es vuestra fe. Y estos falsos maestros estaban diciendo que la resurrección de Jesús fue la única y los demás nada. Y dañaron, trastornaron a los que los escucharon. ¿Ven? ¿Se fijan qué dañino es esto, hermanos? ¿Se fijan por qué Pablo estaba tan preocupado por Timoteo? Tenía miedo que Timoteo se fuera a amedrentar a causa de la persecución y dejara de enseñar la verdad. Pero no fue así. También nos tocó ir a la ciudad de Éfeso.
en un anfiteatro, hermanos, grandísimo. Yo estaba asombrado de este anfiteatro, ¿verdad? Que es como un medio círculo, tiene muchos asientos y acá está ¿cómo se dice? Por decir, el altar. Y sentaba, ¿cuántas personas sentaban? Yo estaba asombrado, 200,000, algo así. Yo estaba asombrado de que la gente de ese tiempo pudiera hacer algo tan magnífico como eso. Bueno, pues fue en este anfiteatro, en la ciudad de Éfeso, donde el pastor Timoteo fue muerto. Ahí lo ejecutaron, ¿verdad? ¿Cuáles son las buenas noticias? Que Timoteo nunca dejó de predicar la verdad, a pesar de que perdió la vida. Escuchó los escritos de Pablo y predicó la verdad hasta el último y pagó con su vida. Y ahora el testimonio de Pablo y el testimonio de Timoteo a nosotros es, ¿sabes qué? Persevera. Yo no sé, hermanos, bien, nosotros vivimos, gracias a Dios, en un país donde podemos predicar la palabra, donde podemos adorar como queramos, pero yo no sé si algún día vamos a enfrentar este tipo de persecución. Lo único que sé yo es esto: tenemos que perseverar hasta el fin. Pase lo que pase. Nunca, 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 hermanos, neguemos a Jesús. A Jesús. Nunca lo neguemos, porque Jesús dijo, miren, si ustedes se avergüenzan de mí y de mis palabras delante de los hombres, yo también me voy a avergonzar de ustedes delante de mi Padre. Y yo tiemblo por eso, y digo, no, Señor, yo me quiero ir a vivir contigo. Yo quiero estar en la gloria contigo, no me quiero perder. Y por eso, hermanos, tenemos que obedecer las exhortaciones bíblicas. ¿Cómo derrotamos al diablo? Ahí dice en Apocalipsis, dice, y lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio. En otras palabras, nunca negaron al Señor. Y dice, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Yo no sé si Dios nos va a llamar a nosotros a que seamos mártires, no sé. Francamente, si no me llama, yo voy a estar muy contento. Pero el punto es este, el punto es que en nuestras mentes, en nuestros corazones, debemos determinar que vamos a permanecer ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. ¿Verdad? En la carrera del Señor, en las carreras aquí en la tierra, hay lugares, ¿verdad? Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Pero en el camino del Señor, lo único que tenemos que hacer es pasar la línea, cruzar la meta, es lo que tenemos que hacer. No estamos corriendo carreras con nadie, hermano. Miren, no se comparen con nadie. Si una persona está más adelantada espiritualmente, pues gloria a Dios. Si otra persona está menos, no los critiquen, ¿verdad? Todos vamos corriendo esta carrera y vamos a llegar conforme el Señor nos ayuda, pero nunca andemos, ¿cómo se dice?, compitiendo con nadie. Hay personas que compiten en la iglesia, hermanos. Hay competencia en la iglesia y no han comprendido que no se trata de nosotros, se trata del Señor. Ahora otro punto muy importante. Esta herejía causó que la fe de algunos fuera dañada. Y escuchen esto. Notemos que la Escritura dice que se desviaron de la verdad. De los cuales se me refiero que se desviaron de la verdad. Ahora hay mucha discusión sobre ¿podemos perder nuestra salvación? ¿Se puede perder la salvación? La respuesta es que no se puede perder la salvación. La respuesta es que nosotros escogemos desviarnos de la verdad. Eso es la respuesta. No dice aquí que Himeneo y Fileto no eran salvos. Dice que se desviaron de la verdad. Y nosotros, hermanos, tenemos la responsabilidad de vivir en obediencia a la palabra de Dios. De no andar desviándonos, ¿verdad? Nosotros somos los que escogemos desviarnos, ¿verdad? Y mucha gente después le echa la culpa a Dios. Pero somos nosotros
los que tenemos que escoger que vamos a ser fieles a Dios. Y Meneto y Fileto se desviaron de la verdad. ¿Verdad? Y ya hay personas que predican lo que se llama ¿cómo se llama? La salvación eterna, la llaman. Que después que hiciste una oracioncita, puedes vivir como quieres y eres salvo. No es cierto, hermanos, es cierto. Dios nos llama a vivir en obediencia, la palabra es, nos llama a vivir en santidad. ¿Qué quiere decir vivir en santidad? Vivir en obediencia a la palabra de Dios. Es lo que quiere decir. Y muchos mensajes de doctrinas de demonios en estos días le están diciendo a la gente, tú puedes vivir como tú quieres y vas a ser salvo. Hermanos, no es cierto. Y sí podemos desviarnos. Nosotros escogemos dejar a Dios. Jesús oró y dijo, mira, los que mi Padre me dio, dice, están en mis manos y nadie los puede arrebatar. Sí, nadie nos puede arrebatar. Pero ¿sabes qué? Nosotros podemos escoger salirnos de su mano. Nosotros podemos escoger apartarnos del camino de Dios. Ese es el peligro. Por eso dije que tenemos que decidir que pase lo que pase, vamos a cruzar esa meta. En mi mente, en mi corazón, no tengo opción. Si quiero irme a vivir con el Señor algún día, no tengo opción. Tengo que perseverar. Así tenemos que decirnos a nosotros mismos, tenemos que perseverar. Que Dios nos ayude. No podemos hacerlo nuestras propias fuerzas, pero sí debemos decidir que vamos a ser fieles al Señor. Amén. Dijeron los apóstoles, oh, qué dura es esta palabra. ¿Quién la podrá llevar? ¿Sabes por qué es dura? Porque va en contra de nuestra naturaleza. Va en contra de lo que el mundo nos está diciendo. Va en contra de la voz del enemigo, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que el Espíritu es fuerte, el Espíritu quiere, pero la carne es de Él. Por eso tenemos que crucificar la carne, hermanos. No le demos a la carne todo lo que quiera, porque lo único que quiere la carne es lo malo. Parte de ayunar, el ayuno, es decirle, ¿sabes qué, carne? Te voy a decir, no vas a comer. Te voy a sujetar. ¿Verdad? Pero saber esto, hermanos, que Dios es por nosotros. Los ángeles del cielo son, ¿cómo se le llama a los que dan porras? Los ángeles del cielo nos están dando porras, ¿verdad? Para que venzamos. Como una vez más, Dios no es un viejito gruñón, un viejito enojado, ni los ángeles tampoco. Ellos están dándonos porras para que lo hagamos, por decirlo así. Finalmente, verso 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, el nombre del Mesías. Entonces, escriban sus papeles. A pesar de las acciones infieles de algunos, y el fundamento sólido de Dios permanece, no importa quién se revela, quién no se revela, el fundamento de Dios permanece, no va a cambiar. Los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, dice el Señor. Entonces, el tiempo del verbo indica que Pablo vio que la verdad de Dios se mantenía firme, no solo en el pasado, sino también en el presente. Otras palabras, hermanos, todo va a pasar, pero la palabra de Dios va a permanecer. Isaías 48 revela que la palabra de Dios también se mantendrá firme en el futuro, ya que es eterna. Ahora, escuchen esto. El Señor conoce a los que son suyos. ¿Qué quiere decir esto? Este es un conocimiento íntimo y experiencial que solo se puede obtener en una relación. Otras palabras, tenemos que tener una relación con Dios, hermanos.
Si no, no la vamos a hacer. Por eso dice la palabra de Dios, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Qué fue lo que dijo? Dijo, muchos vendrán diciendo, pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hablamos nuevas lenguas. En tu nombre establecimos misiones. ¿Y qué les contestó el Señor? Escuchen esto, dijo, apartados de mí, obradores de iniquidad, nunca os conocí. ¿Qué quiere decir? No tenían una relación con Dios. Eran religiosos. Hacían cosas buenas, ¿verdad? Podemos hacer cosas buenas y no tener una relación con Dios. Es más, hay gente que hace cosas buenas y piensa que eso los va a salvar. A mí me da mucha tristeza en mi país de origen, México, donde yo nací en Culiacán, hay un templo, una iglesia que lo llaman La Lomita. Y una de las maneras de llegar, hay unos escalones por la parte de enfrente que suben hasta arriba, es muy bonito. Y hay personas que suben de rodillas, ya sea por buscar el favor de Dios, o el perdón de Dios, o lo que sea, y suben las escaleras de rodillas y cuando llegan pues están todos sangrentados. Hermanos, todo eso es vano, es inútil. El Señor dijo, obediencia quiero y no sacrificio. ¿Qué está diciendo el Señor? Yo quiero una relación contigo. Yo quiero que me conozcas y yo quiero conocerte a ti. ¿Verdad? Y la manera de hacer eso es vivir una relación con el Señor, hermanos. Oración, lectura de la Biblia, sirviendo al Señor. Eso es tener una relación con Dios. El Señor conoce a los suyos. Jesús dijo, mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Y apartarse de la iniquidad es nuestra relación segura con nuestro Padre Celestial, debe motivarnos a una vida de pureza. En otras palabras, ¿qué es vivir en santidad una vez? Muchas personas piensan que es caminar con las manos dobladas, cantando aleluya y eso. No, hermanos, vivir en santidad es vivir en obediencia a la palabra de Dios. Eso es lo que es la santidad. Y viviendo en una relación con Dios, vamos a llegar a ese día, y estas son las palabras que yo quiero oír. Dice, bien hecho, buen y siervo fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Imagínense oír esas palabras. Entrar a la gloria de Dios. Eso es lo que yo quiero. A mí me aterra. Yo estoy aterrado de escuchar las palabras, apártate de mí, obrador de iniquidad, nunca te conocí. Si no te hace temblar eso, no estás poniendo atención. Pero mejor, hermanos, en vez de estar, miren, hay personas que viven, ¿cómo puedo decir esto? Viven en riesgo, se arriesgan. Su mentalidad es, a ver, ¿cuánto puedo acercarme aquí al mundo y tomar un poco sin salirme del Señor? Están como un pie acá y otro pie acá, y quieren probar un poquito. No, hermanos, miren, Dios quiere que estemos hasta allá. Dios no quiere una cuarta parte de tu corazón, no quiere la mitad, no quiere 3/4 partes. Dios quiere todo tu corazón. Entonces, estar con un pie acá y otro pie acá es como si estuviéramos completamente en el mundo, ¿verdad? No, Dios quiere que estemos completamente en Él. Hermanos, miren, hay un gran galardón. Hay un gran galardón, una corona para los que seamos fieles hasta el fin. Y es una corona para siempre, ¿verdad? Y el Señor prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo, ayudarnos a que podamos llegar. Amén. Entonces, qué hermoso oír esas palabras, bien hecho. Y luego, ¿cómo dice? Buen siervo perfecto. Buen siervo que nunca cometiste pecado. Buen siervo que nunca cometiste errores. No, dice, bien hecho, buen y siervo ¿qué? Bien. Hasta la muerte. Entra en el gozo de tu Señor. Muchos se van a sorprender. Miren, hay siervos y siervas de Dios que son muy visibles, tienen ministerios muy visibles y son verdaderos siervos de Dios, claro.
Pero hay llamamientos también, por ejemplo, los intercesores, los que oran por gente. Nadie sabe quiénes son. Pero en su tiempo privado, ahí están orando. Están pidiendo por el hermano, por la hermana. Están pidiendo por el pastor. Están pidiendo por los gobernantes de su país. Están orando constantemente. Y cuando llegue el tiempo de ser, recompensados, ¿qué creen? Muchos de estos ministerios que no se miraban van a tener mayor galardón. ¿Por qué? Porque fueron fieles a su llamado. A veces despreciamos, pensamos, ay Señor, pues me tienes aquí, pero mira, allá estás haciendo eso. No, hermano, nunca desprecies tu llamado, porque Dios te va a premiar conforme a tu obediencia y conforme a tu fidelidad. Si Dios usó a este evangelista y llegaron millones, pero tú fuiste fiel en lo que Dios te dijo, ¿sabes qué? Tienes igual o mayor galardón. Y por eso dice la palabra de Dios, cuando se estaban peleando los discípulos, así somos los humanos, sobre quién era el más grande, ¿se acuerdan? ¿Y qué les dijo Jesús? Vengan para acá, tráiganme a un niño. Y le trajeron un niño y dice, el que quiere ser grande en el reino de Dios, dice, tiene que ser como este niño. ¿Cómo son los niños? A ellos no les importa la fama, no les importa que si los complementan o no. Ellos son niños y hacen lo que hacen, ¿verdad? ¿Qué está diciendo Jesús? Dice, el que quiere ser grande en el reino de Dios, tiene que ser el siervo de todos. Pero ¿qué queremos? A nosotros nos gusta mandar, nos gusta estar en poder, nos gusta que nos halaguen. Pero dice el Señor, Pablo murió solo. El evangelista, apóstol que sacudió a las naciones, murió solo en un calabozo, ¿verdad? Dice la tradición que le cortaron la cabeza porque era un ciudadano romano y murió solo, Pablo. No había que el gran evangelista, que el gran apóstol, ¿verdad? Como nos gusta. A muchos les encanta eso. No, murió solo en un calabozo. Pero ahora su galardón es grande. Entonces, ¿qué quiero decir? Donde estés, donde Dios te llamó, sé fiel. No desprecies lo pequeño. No, aquí en Estados Unidos todo es grande, ¿verdad? Los estadios grandes, los fuegos artificiales grandes, todo es grande. Pero en el reino de Dios a veces no es así. A veces es pequeño. A veces nadie te halaga. Pero ¿sabes qué? Grande es tu galardón si eres fiel. Si eres fiel. Conclusión. La protección más eficaz en contra de falsas doctrinas es el estudio de la palabra de Dios. A lo mejor algún día doy una enseñanza cómo estudiar la Biblia. Debemos cuidar nuestros corazones, reconociendo y refutando toda herejía o toda falsa doctrina. Padre, te damos gracias esta hermosa mañana, Señor. Te adoramos y te bendecimos porque eres bueno y tu misericordia para siempre. Señor, danos las fuerzas, Padre. Danos las fuerzas para perseverar. Ayúdanos a cuidar, Señor, nuestros corazones. Ayúdanos a tomar en serio, Señor, este llamado que nos has hecho. Aunque no seamos apóstoles, aunque no seamos pastores, aunque no seamos evangelistas o maestros, Señor, ayúdanos a ser fieles en lo que tú nos has llamado a hacer. Gracias por llamarnos en esta hora tardía. Gracias por confiarnos tu evangelio y tu mensaje en este día, Señor. Oh, Señor, tenemos que ponerte a ti por sobre todas las cosas. El que no dejare a madre, a padre, a hijo o a hija, por causa mía, no es digno de mí, dijo el Señor. Ayúdanos, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, en el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach, Jesús nuestro Mesías. Nosotros de pie, Baruch, Abba Shem Adonai, bendito
el que viene en el nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga en ti misericordia. El Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz, de su shalom. Dios te bendiga, pase una semana gloriosa y Shabbat Shalom. Shabbat shalom.